Muy buenas tardes, muy buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la integridad profesional y desigualdad en la atención. El abandono de responsabilidades en hospitales públicos para consultas privadas. Esta controversia aborda cómo la falta de integridad profesional en los médicos que abandonan sus responsabilidades en hospitales públicos para atender consultas privadas afecta la calidad de atención médica. Por ejemplo, tenemos a Piper, que habla mucho de la justicia, y es toda injusticia lo que es retenido o quitado al hombre lo que es suyo. Tenemos, por ejemplo, pacientes que pagan mensualmente para ser atendidos en estos sectores públicos, pero sin embargo los médicos se dedican a otros lugares particulares para beneficio propio de ellos. Entonces habla mucho el tema de la ética y la tendencia que están priorizando intereses personales en el ámbito privado, revelando las implicaciones éticas en estos comportamientos y su impacto en la equidad del sistema de salud. A continuación también hablarán sobre el tema del dilema ético. Buenas tardes, profesora, buenas tardes, compañeros. El día de hoy les voy a responder acerca del dilema ético del caso que escogimos en nuestro grupo. En principio, para tener conocimientos previos, un dilema ético es una situación en la que una persona enfrenta una decisión difícil, ya sea entre dos o más opciones, y todas las alternativas implican un conflicto de valores morales o principios éticos. Es decir, no hay una solución claramente correcta o fácil, ya que cualquiera de las decisiones puede tener consecuencias negativas o contradictorias. Un dilema ético se caracteriza por tener conflicto de valores, opciones excluyentes y consecuencias éticas. En el conflicto de valores, los principios o valores que guían la decisión entran en un conflicto. Por ejemplo, la honestidad versus la lealtad o la justicia versus la compasión. En las opciones excluyentes, las opciones a elegir se excluyen mutuamente, es decir, no se pueden tomar ambas decisiones al mismo tiempo. Y en las consecuencias éticas, cualquier opción que elijas tendrá consecuencias éticas que podrían causar daño o violar algún principio moral. En este caso, el dilema se basa en los médicos que por una parte tienen la obligación hacia los pacientes en el hospital público y por otra la obligación por sus intereses personales y ya sea sus consultas privadas. Entonces, por un lado sabemos que los médicos tienen como deber la atención continua y de calidad a los pacientes en estos hospitales de salud pública, donde muchas personas, en algunos casos de bajos recursos, dependen de esta atención que el Estado les brinda para su bienestar y salud. Por otro lado, los médicos también tienen la libertad de poder ejercer en el ámbito privado, ya sea para fines de beneficio personal. Entonces, es aquí donde entramos en un dilema ético entre estas dos opciones, y citando a Piper en su lectura Lo debido, donde nos dice a cada uno lo suyo, los médicos tienen su derecho de poder ejercer su libertad y realizar sus consultas privadas, pero a la par también tienen sus deberes como trabajadores públicos. Entonces, es factible que los médicos puedan ejercer su libertad siempre y cuando no descuiden su deber, para poder así mantener un equilibrio sin afectar a terceros, en este caso a las personas que reciben esta atención. Eso sería todo. Doy pase a mi compañera Ariana, que va a exponer el punto número 4. Gracias. Con respecto a lo revisado a lo largo de la unidad 1, podemos deducir los siguientes puntos. El caso del abandono de responsabilidades en hospitales públicos para consultas privadas se puede analizar a partir de diversas reflexiones éticas. Por ejemplo, tenemos a Tomás Melendo, que resalta que los médicos deben usar su libertad y responsabilidad de manera que respete la dignidad de los pacientes del sistema público. Al priorizar consultas privadas, comprometen esta dignidad al desviar sus servicios a donde los pacientes del sector público no pueden acceder. Paul Droid, en La ética explicada a todo el mundo, señala que es crucial que las acciones de los médicos sean coherentes con sus principios éticos, y la priorización de intereses privados debilita la integridad del sistema de salud. Piper, en las virtudes fundamentales, subraya que las virtudes como la justicia y la prudencia deben guiar las decisiones profesionales. La inclinación hacia consultas privadas en lugar de atender a los pacientes públicos refleja una falta de estos valores. Con el texto podríamos reflexionar sobre la obligación de brindar una atención continua y de calidad a quienes dependen de ti en el entorno público. No pueden abandonar el puesto en un hospital público por irse a trabajar en el sector privado, ya que es algo que ellos asumieron cuando asumieron sus cargos.
Adela Cortina, en ¿Para qué sirve realmente la ética?, argumenta que la ética debe orientar la conducta hacia la justicia social. Y el abandono de responsabilidades por parte de los médicos demuestra una falla en la aplicación de estos principios. Finalmente, Echeverría, en temas básicos de ética, discute la necesidad de equilibrar los intereses personales con los deberes éticos. Y el dilema de los médicos revela un desequilibrio que afecta negativamente la equidad en la atención médica. En conclusión, para abordar este dilema ético, es esencial que los médicos y el sistema de salud refuercen el compromiso con principios éticos que prioricen el bienestar de los pacientes en el sector público, garantizando así una atención equitativa y de calidad para todos. Muy buenas tardes con todos. Prosiguiendo con la exposición, en esta oportunidad me tocó exponer acerca del aprendizaje ético que se obtuvo de la evaluación del presente caso. Entendemos una cosa. El Colegio de Médicos del Perú estableció un código de ética y deontología, aprobado por la mayoría de sus miembros, que rige la conducta del profesional hacia lo correcto, hacia lo que está bien. ¿A qué me doy a entender con eso? Observamos en el presente caso, el accionar de los propios médicos. Claro, como Contraloría lo ha mencionado, ellos simplemente abandonaron a su paciente para atender a otros pacientes que se encuentran en la parte privada. En ese sentido, aquí rige un aspecto más económico, un interés económico por parte de los profesionales. Ahora, ¿qué es lo que nos menciona Javier Echeverría? Existen metáforas de la voz, el tribunal, la conciencia moral, la responsabilidad y la sabiduría práctica o prudencia. ¿Qué es lo que sucedió con estas buenas prácticas? Simplemente el profesional abandonó todas estas prácticas y actuó en función a lo que él cree que es lo correcto. Su interés prevaleció frente a que lo que es correcto, no. Ahora bien, Adela Cortina nos menciona, la ética debe guiar la conducta hacia la justicia social. Abandonar las responsabilidades públicas a favor de los intereses privados es una falta en la aplicación de estos principios éticos. Hubo una transgresión tanto a las normas planteadas por el mismo colegio médico y tanto al propio accionar del profesional. Se abandonaron todos los códigos de éticas y se priorizó el interés económico. Entonces, ¿qué podemos resumir frente a este caso? Que el código de ética, por más que esté escrito en papeles, normado, no rige la conducta del profesional. Se trata de normalizar, sí, pero en la realidad ese código de ética puede quedar opacado por el propio interés del profesional. Muchas gracias.